Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Por favor, vayan buscando la carta de Pablo a Tito. Vamos a estar analizando los versículos del 5 al 9 de Tito 1. El rey David tenía una relación muy especial con Dios, ¿no? Creo que esto se revela claramente en los Salmos, ¿no? De que cómo adoraba, cómo cantaba a Dios, cómo disfrutaba la presencia de Dios, se deleitaba en la ley de Dios, decía que era más dulce que la miel. Pero luego, lamentablemente, en 2 Samuel capítulos 11 y 12, él peca contra Dios y cae en adulterio con Betsabé. Y desde ese momento su vida se vuelve muy difícil, muy mal. Lo primero es que uno de sus hijos, Amnón, viola a su media hermana Tamar. Y Absalón, el hermano de Tamar, obviamente está enfurecido. El problema es de que David no hace nada. David no corrige a Amnón, David no le disciplina, no le juzga de ninguna manera. Y se entiende el porqué de alguna manera, ¿no? Si David acaba de cometer adulterio y él ejecuta a Amnón por cometer fornicación, Amnón seguramente hubiera dicho, pero papá, solamente estoy siguiendo tu ejemplo, ¿no? Mejor ejecútate a ti mismo primero y luego me toca. David no hace nada. Ya que no hace nada, Absalón toma venganza de su hermana y mata a Amnón. Luego se revela aún más unos años más tarde y roba el reino de David. David tiene que huir de su propio palacio y toda la nación sufre. Mientras David huye y realmente toca fondo cuando un hombre llamado Simei le grita, le maldice, le está tirando piedras, le está tirando polvo. Y el general de David le dice, oye, déjame quitar la cabeza de este perro muerto. Y David contesta, no, deja que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Qué diferencia? El joven David diciendo, oh, cuán dulce es el pensamiento de Jehová. Y ahora esto. Es duro cosechar las consecuencias del pecado que sembramos. Pero observaron, ¿no?, de que David, claro, tiene que sufrir por su pecado de adulterio, pero toda la nación tenía que sufrir la consecuencia de que David no corrigió a su hijo. Y la razón es de que en el momento que David pecó, perdió su capacidad de corregir a los que cometían el mismo pecado. Y es por eso que es tan vital, es tan esencial que un líder cristiano sea irreprensible. Si yo soy adúltero, ¿cómo voy a animarles, exhortarles a buscar la pureza? Si yo soy iracundo, ¿cómo voy a exhortarles a buscar la paciencia? ¿No? Todos me dirían, hipócrita, ¿por qué no practicas lo que predicas? Y pecadores justificarán su pecado debido a mi hipocresía. Dirán, si el mismo pastor no hace lo que nos exige, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Entonces, en esta tarde, en esta noche, vamos a contestar 6 preguntas que nos revelarán cómo debe ser la vida de un líder en la iglesia, para que solamente respaldemos a los hombres que Dios ha llamado. Si tienen sus Biblias, vamos a leer Tito 1, los versículos del 5 al 9. Así dice la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, en esta noche que me ayudes. Tú conoces mi corazón y la dificultad de predicar un texto como este. Pero damos gracias por tu obra en todas nuestras vidas y la forma que tú obres tu justicia en nosotros. Así que oramos, Señor, que una vez más tú ilumines nuestras mentes para comprender este texto y que nos des poder y fuerza para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. La primera de las 6 preguntas es: ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión para un liderazgo? Y la misión es tener ancianos en cada iglesia. Ven ahí el versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recuerdan que Creta es una isla al sur de Grecia. Parece que no hubo ninguna presencia apostólica allí hasta que Pablo llega unos 30 años después de Pentecostés. Entonces las iglesias sufrían diferentes problemas y deficiencias. Y Pablo, al estar allí, seguramente hubiera querido ayudar, pero tiene que cumplir con su palabra para ir al oeste. Así que no puede quedarse y deja a Tito allí. Cuando habla de corregir lo deficiente, deficiente no necesariamente indica pecado, es algo incompleto, es algo que carece de madurez. Seguro también hubo pecado, pero el punto es de que hay una serie de dificultades, una mezcla de deficiencias. Y lo interesante es donde Pablo empieza en su corrección. No sé si todos pensaríamos iguales. O sea, llegas a una iglesia con bastantes problemas, seguramente unos programas que están mal, líderes en diferentes situaciones, hubo necesidad de reconciliación, seguro muchas cosas que habría que corregir. Pero Pablo empieza con la santidad de los líderes. Dice Tito: primero corrige el liderazgo y nombra ancianos calificados. Es tan importante, porque la santidad de la iglesia jamás superará la santidad de sus líderes. Si la iglesia sigue a sus líderes y los líderes están mal, están en pecado, no hay mucha esperanza. Bueno, ¿qué significa esto de ancianos? ¿Qué es un anciano? ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, creo que una de las claves es comprender de que anciano no es un término solamente del Nuevo Testamento. Es un término también del Antiguo Testamento. Los ancianos de una ciudad eran los encargados de gobernar, los que dirigían. No vemos esto a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 50, en Éxodo 3, Dios manda a Moisés a ir y hablar con los ancianos de Israel. Éxodo 24, Moisés delega la responsabilidad de gobernar a 70 ancianos. En Ruth vemos de que una propiedad se compra enfrente de los ancianos de la ciudad. El Sanedrín, un grupo de 70 hombres, 70 ancianos tenían control y autoridad sobre Israel en los tiempos de Jesucristo. Cada sinagoga también tenía sus ancianos. Entonces Pablo está hablando dentro de ese contexto. Y en un sentido entonces, más que decir de que Tito debía empezar desde ceros y nombrar un par de ancianos que destacaban en estas áreas, lo que nos está diciendo es de que entre los hombres maduros, los ancianos que están dentro de una congregación, son los que cumplen con esos requisitos, los que deben estar a cargo de las decisiones. Eso es de qué se trata, de quién puede ser anciano. Ahora, ¿qué es el anciano? Bueno, en primer lugar, Pablo solamente habla de una función en el versículo 9, que es enseñar, la sana enseñanza. Pero lo interesante es de que la palabra anciano en el Nuevo Testamento se usa de manera intercambiable con varios otros términos. No sé si notaron de que en el versículo 5 los llama ancianos, pero luego en el versículo 7 usa otro término y dice que son obispos. Y es obvio en el contexto que se trata del mismo hombre. El anciano es obispo.
Y el Nuevo Testamento hace esto con varios otros términos. En 1 Pedro 5:2, Pedro dice que los ancianos deben de pastorear la grey. En Hebreos 13, Dios exhorta a los miembros de una congregación de obedecer a sus líderes. Entonces vemos de que en cada iglesia debe existir un grupo de hombres moralmente calificados que hacen un par de cosas. O sea, pastorean, es decir, de que proveen para el rebaño. También hacen el trabajo de obispo. Obispo en griego significa supervisar. También son ancianos, esto habla de su madurez espiritual. Son líderes porque guían, son maestros porque enseñan. En el versículo 7, Tito dice que son administradores de Dios. Es decir, de que pastores, cada pastor es un mayordomo de la iglesia de Cristo. La iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia pertenece a Cristo. Pero el trabajo de esos hombres es administrar, es llevar a cabo los deseos de Cristo en su iglesia. Entonces es un solo oficio con varias responsabilidades. Un anciano, pastor, obispo, maestro, etc. Y cada iglesia debe tener una pluralidad de esos hombres maduros que gobiernan. Ese es el patrón que observamos en la Escritura. De hecho, una de las razones que sabemos de que Pablo no plantó esas iglesias en Creta es porque no hay ancianos. Y la enseñanza y la práctica de Pablo era de establecer ancianos. En Hechos 14:23, cuando Lucas está describiendo el final del ministerio de Pablo entre las iglesias en Galacia, dice esto: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, el último paso de Pablo en una ciudad antes de salir era delegar su autoridad apostólica a una pluralidad de ancianos. Entonces, el primer paso en la mente de Pablo para corregir las iglesias en Creta, Tito debía establecer ancianos. Pero obviamente solamente los que calificaban. Entonces eso nos guía a una segunda pregunta, es ¿cuál es el estándar para que alguien pueda servir como anciano? Y esto lo encontramos en los versículos 6 y 7. Empieza y dice, el que fuere irreprensible. Menciona un par de requisitos y luego lo repite en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dice, es necesario, no es opcional, ni siquiera es ideal, es necesario, es obligatorio. Es una palabra muy, muy fuerte que indica que si un hombre no conforme a esos requisitos, no puede ser pastor, no puede servir como anciano. Y punto, no hay debate. Es necesario que sea irreprensible. Ahora, ¿qué significa esa palabra irreprensible? Significa de que un anciano que no le puedes acusar de ningún pecado. Bueno, sabemos de que eso no puede ser por varias razones. Primero, si el requisito para llegar a ser anciano es de que nadie puede acusarlo de nada, pues ni siquiera Jesús califica, porque le acusaron de un montón de cosas, ¿no? Entonces la primera clave es entender de que la irreprensibilidad de un anciano no tiene que ver con la acusación, tiene que ver con la veracidad de lo que le acusan, ¿no? Es decir, es algo que alguien me acuse de ser mentiroso, es otra cosa probar de que he mentido. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, Pablo dice que un requisito para ser anciano es de que nadie puede acusarle con éxito, y luego es como que acusarle con éxito ¿de qué? Y a algunos les surge la duda, del pecado en general. Bueno, eso tampoco puede ser, porque todo hombre es pecador, no hay justo ni aún uno, ¿no? Soy orgulloso, a veces exagero, soy pecador, no me gusta, odio un pecado, me arrepiento, confieso mi pecado, pero todos somos pecadores, ¿no? Pero Pablo no dice de que el anciano debe ser irreprensible en cuanto a cualquier tipo de pecado, dice que debe ser irreprensible y luego explica las áreas en la vida del anciano que deben ser irreprensibles. De que es marido de una sola mujer. Y el punto es de que el anciano es marido de una sola mujer y nadie puede probar de que eso no es cierto.
¿no? No es iracundo, dice, y nadie puede probar de que lo es. Es hospedador, nadie puede acusarle con éxito de que no. Entonces Pablo mismo es quien nos explica, nos define qué es lo que significa ser irreprensible. Es el hombre que esta lista describe y nadie puede probar lo contrario. Entonces, la palabra irreprensible realmente funciona como un encabezado que describe la lista de que nos va a dar. Y antes de entrar y comenzar a estudiar los términos y estudiar la lista, quisiera hacer nada más un par de comentarios de la lista en general. 3 principios. El primer principio es de que esta lista, como la gran mayoría de todas las listas en la Biblia, no es exhaustiva, sino representativa. Y esto significa que un pastor no puede leer esto y decir, uy, no menciona la mentira. Y qué bueno, porque me encanta mentir. No, es una lista que representa el tipo de hombre que un anciano debe de ser. Y hay muchas listas así en la Biblia que Pablo nos dice, dejad el pecado, y luego menciona un par de ellos. La ira, la blasfemia, la avaricia. Y no es de que esos sean los únicos pecados que tú tienes que abandonar, sino de que esto representa, ilustra el tipo de pecado que tú debes de abandonar. Entonces la lista representa todos. Segundo principio. Me parece que esta lista es independiente. Y eso es importante porque hay por lo menos 3, en mi opinión, 3 listas que describen los requisitos para un anciano. Los más comunes y extensos se encuentran aquí en Tito 1 y en 1 Timoteo 3. El punto es de que Tito no tiene la carta de 1 Timoteo y Timoteo no tiene esta carta de Tito. Entonces esta descripción tiene que funcionar para que Tito tenga todo lo que necesita para nombrar ancianos y la lista en 1 Timoteo tiene que funcionar para que Timoteo sepa qué nombres debe nombrar allí en Éfeso. Y eso nos va a ayudar a algunas dificultades porque nos damos cuenta de que esta lista no está agregando cosas a la otra lista, sino que lo está complementando. Se pueden armonizar. Y por último, el último principio es de que esta lista sí establece requisitos para los ancianos, pero es un estándar para todo cristiano. No quiero que piensen, este mensaje solamente es para Pastor Henry y para Josías. No, esta lista sí es un requisito para ancianos, pero es un estándar para todo cristiano. Todos debemos amar lo bueno, todos debemos ser fieles en nuestros matrimonios, todos debemos amar la justicia y ser santos, ¿no? La diferencia es de que un cristiano, por ejemplo, puede batallar con el pecado de ser iracundo y seguir siendo cristiano. Un anciano que pelea con ser iracundo no puede servir como anciano, tiene que salir del liderazgo. Bueno, ¿más o menos? Ok, entremos en la lista de requisitos. Sabemos ya la misión, que es tener ancianos en cada iglesia, sabemos el estándar, es de que sean irreprensibles. Ahora la primera pregunta de los requisitos es ¿cómo gobierna su familia? Dice, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Primero es importante señalar de que aunque se tradujo como marido, literalmente en griego dice varón, dice hombre. Y en particular si estamos leyendo la lista en 1 Timoteo 3, eso es de esperarse. Porque los requisitos en 1 Timoteo 3 se escriben inmediatamente después de 1 Timoteo 2, obviamente. Y lo último que dice en 1 Timoteo 2 es: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la razón que da no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con los tiempos. Dice que la razón que la mujer no puede ser pastora ni predicar es porque Adán fue formado primero y después Eva. Es decir, de que es parte del orden de la creación. No se debe al pecado,
se debe al diseño original de Dios en la familia, de que el hombre fue establecido como la cabeza. No se trata de inferioridad, no se trata de valor ni de dignidad. En Cristo no hay varón ni mujer. Se trata solamente de una distinción de papeles, de función. Bueno, el primer requisito es de que ese varón, ese anciano, debe ser un varón de una sola mujer. Es decir, que no anda con varias, ¿no? No es adúltero, no es fornicario. Y creo que se entiende, ¿no? El problema es de que surgen 1.000.000 de preguntas de cómo aplicar ese concepto. Pero yo creo que si mantenemos en mente la idea de que lo que Pablo trata acá es de pureza, de que es un hombre puro, vamos a poder evitar un montón de malentendidos. El punto es de que yo solamente debo tener ojos para Cristal, mi esposa, ¿no? Yo no debo andar tras otras mujeres. Y aunque no vamos a poder contestar todas las preguntas, quiero subrayar nada más algunas de las más comunes. Primero, ¿eso significa que el anciano tiene que ser casado y el soltero no puede servir? Creo que no. Primero porque Pablo era soltero, nos lo dice en 1 Corintios 7, y segundo porque luego tendrías de manera obligatoria decir que cada anciano debe tener hijos también, algo que realmente un hombre no puede controlar, ¿no? Y simplemente no es el punto en el contexto. El punto tiene que ver con su pureza. Claro, Pablo se da por sentado de que es casado porque es lo más común, pero no veo que el soltero sea descalificado. Solo hay que asegurar de que es un hombre controlado, puro en este tema. Si está metido en pornografía, si mira a mujeres para codiciarlas, es un hombre que no califica como un hombre de una sola mujer, anda tras varias, ¿no? Luego se pregunta si está divorciado, si puede servir. Y quisiera aclarar dos cosas. Primero, en mi opinión, lo que hace alguien antes de Cristo no necesariamente le descalifica, porque ahora es nueva criatura, ¿no? Es otra persona. Pablo, antes de Cristo, era asesino, y eso no necesariamente le descalifica en su vida cristiana, porque ahora es una nueva persona. Pero también debemos afirmar de que el adulterio y el divorcio dejan manchas tan marcadas que no se quitan tan fácilmente. El pastor que cae en adulterio y luego 5 años después quiere regresar al púlpito, no debe regresar al púlpito. En particular si cayó en adulterio como pastor, como cristiano. Entonces, pensando en la introducción, lo que vimos con el rey David, el problema es de que cuando el adúltero exhorta a los demás de que deben ser puros, pues la gente va a luchar mucho para no verlo como hipócrita, porque ha perdido su autoridad de exhortar en esa área. El último punto que me ayuda a ver de que el punto acá se trata más de pureza que nada más, es porque en 1 Corintios 7, Pablo dice que las viudas jóvenes, y por implicación creo que los viudos también, debían casarse de nuevo, ¿no? Y esto no le descalificaría en ninguna manera entonces. Si alguien, su esposa muere y luego unos años después se casa de nuevo obedeciendo a lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, no sé por qué esto le descalificaría del ministerio. Entonces, creo que el punto no tiene tanto que ver con el estatus matrimonial, tiene que ver con su reputación en el área de la pureza sexual. Bueno, segundo aspecto del gobierno de su familia se trata de sus hijos. En 1 Timoteo 3, si quieren dejar su dedo en Tito y buscar 1 Timoteo 3, dice allí en el versículo 4, de que es necesario que el obispo sea irreprensible, y luego el 4, y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, vemos que el punto principal
es de que un pastor debe mostrar la capacidad de gobernar bien a los que están bajo su cuidado, ¿no? Si sus hijos que están viviendo bajo su techo no quieren sujetarse y son rebeldes, ¿qué esperanza hay para los que viven aún más fuera de su influencia, ¿no? Entonces creo que la idea dominante acá tiene que ver con los hijos que viven en la casa del pastor. 1 Timoteo 3 dice que gobierne bien su casa, que sus hijos estén bajo su gestión. Y lo que está considerando entonces es el liderazgo del padre, del pastor. Y esto para mí es muy importante porque muchos pastores dicen a sus hijos, oye, deben portarse bien o me vas a descalificar para el ministerio. Entonces los hijos, por temor a su padre, por la disciplina y lo demás, pues se portan, por lo menos se portan bien en público. Pero en mi opinión, ese pastor se está descalificando solo al decir esto a sus hijos, porque está liderando por medio de un legalismo sofocante, está motivando por todas las razones equivocadas. Mis hijos no me descalifican, mi esposa no me descalifica, yo me descalifico a mí mismo cuando si mi esposa me fuera infiel por no gobernarla bien, por no guiarla bien. Yo me descalifico a mí mismo si mis hijos son rebeldes, porque refleja que yo no tengo la capacidad de guiarlos en los caminos del Señor, ¿no? Y esto figura en un sentido, aun cuando los hijos están fuera de casa. Voy a darles un ejemplo. Conozco un pastor, sus 5 hijos, al momento de cumplir los 18 años de edad, se fueron, pero huyendo de su casa. No solamente de su casa, sino de la iglesia y de Cristo. Se metieron en pecados muy obvios. Y el punto es de que ese pastor, que en mi opinión no es pastor, dice que sigue siendo calificado para el ministerio porque todo eso pasó cuando ellos salieron de la casa. Pero yo me pregunto, ¿por qué es de que cada uno de sus hijos querían salir tan rápidamente del liderazgo de su padre y de la influencia de su padre? Y el punto es de que si entendemos de que lo que Pablo está diciendo, si el punto es evaluar el liderazgo de ese hombre en su casa, en su familia, y hay evidencia plena de que no está liderando bien, de que no está guiando a su familia bien, entonces no califica.